¿Qué? ¿Y quién es Dios? Regresaba a mi hotel en Nueva Delhi hace algunos años después de una conferencia privada con la señora Indira Gandhi, primera ministra de la India. Desde que llegué a la India había notado las vacas y bueyes que deambulaban por las calles. Nunca había visto tanto ganado suelto en las calles de las ciudades de otros países. ¿Estos animales no se alejan mucho de su casa? Le pregunté al conductor. Claro que sí, respondió. Y cuando se van tan lejos, ¿cómo saben sus dueños dónde encontrarlos para traerlos por la noche? Sonriendo, el conductor contestó, los dueños no saben, pero el ganado conoce a su dueño y sabe dónde vive. Los bueyes regresan solos por la tarde. Recordé inmediatamente el pasaje de las Escrituras en el primer capítulo de Isaías. Nunca lo había entendido tan claramente como ahora, al verlo expuesto en la vida real. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, se volvieron atrás. Isaías 1, 2 al 4. Estas palabras iban dirigidas a la antigua Israel, nación a la cual Dios se había revelado por muchos milagros y prodigios. Cuanto más ignorantes son las otras naciones acerca de qué y quién es Dios. Pero las demás naciones son humanas, lo mismo que Israel. Es importante notar desde el comienzo de este capítulo que Dios llama a estas personas sus propios hijos. Muchos dicen, Dios no es real para mí. Dios para ellos es un gran misterio. En cambio, su Padre de carne y hueso no es un misterio. Ese sí es muy real. En este capítulo espero que Dios surja como un ser tan real como nuestro Padre humano. Dios se nos revela en la Biblia, mas tenemos que entenderla para que Él nos parezca real. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió lo siguiente acerca de los pueblos del Imperio Romano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad espiritual, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, físico, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, del 18 al 22. Los miles de millones de seres que habitan la tierra no solo ignoran lo más importante, quién y qué es Dios, sino que al parecer ni siquiera desean saberlo. Por voluntad propia siguen ignorando el conocimiento más importante y la relación más esencial del ser humano. Parece inconcebible, pero es cierto. ¿Qué razón hay para que el hombre haya ignorado voluntariamente esta importantísima relación? Solo hay una explicación posible. Todas las naciones están bajo engaño. Apocalipsis 12:9. Y siendo un hecho este engaño universal, tiene que haber un gran engañador. Esto lo veremos más adelante. Adán, el primer hombre creado, al tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba también rechazando a Dios como creador. Indudablemente, Dios había revelado algo acerca de sí mismo a Adán. No obstante, Adán se aisló a sí mismo de su creador. Sin duda, algunos de los conocimientos que Dios le había impartido fueron transmitidos con éxito de padres a hijos por muchas generaciones. Jesús llamó a Abel, segundo hijo de Adán, el justo Abel. Abel hizo lo correcto cuando ofreció un cordero en sacrificio a Dios. Más tarde, Enoc caminó con Dios. Dios también habló con Noé y le dio instrucciones sobre cómo construir el arca. Ciertos recuentos históricos implican que Sem, uno de los tres hijos de Noé, tuvo algún conocimiento del Dios verdadero después del diluvio. Pero resulta claro que el conocimiento de Dios se fue desvirtuando cada vez más con el paso de las generaciones. Como mencionaremos en el capítulo 4 de este libro, Nimrod prácticamente se hizo a sí mismo un dios. Con el paso de las generaciones y los siglos, el conocimiento del Dios verdadero casi se perdió.
Las antiguas naciones paganas hicieron muchos ídolos de arcilla, madera, piedra y otros materiales. Los arqueólogos han desenterrado muchas representaciones de dioses paganos, las cuales pueden ser vistas en museos hoy. Como lo dijo el apóstol Pablo, adoraron la creación en vez del Creador. Romanos 1:25. El Nuevo Testamento nos da a entender la ignorancia que imperaba acerca de qué y quién es Dios. Los eruditos del mundo en el primer siglo eran los intelectuales atenienses. Algunos se encontraron con el apóstol Pablo en Atenas y comenzaron a discutir. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago en la colina de Marte, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 18, 19, 22 al 26 y 28. ¿Y qué decir de los eruditos del mundo hoy? Sería de esperar que los de mayor nivel educativo conocieran qué y quién es Dios. Si preguntáramos a 100 decanos universitarios, ¿cree usted en Dios? Quizá 3 o 4 responderían, bueno, creo en la existencia de Dios como una primera causa, pero no podrían decirnos qué ni quién es Dios. No podrían decirnos cómo es Dios. Él no es real para ellos. En otras palabras, Dios es un misterio. Quizá otros 6 u 8 de este centenar reconocerían que son agnósticos, que no saben con seguridad si Dios existe. He dicho que la educación se reduce a memorizar. Desde la escuela elemental hasta los niveles de posgrado, nuestros sistemas educativos inyectan conceptos e ideologías preconcebidas y una mezcla de realidad y fábula en la mente incauta de niños, jóvenes y adultos. Los estudiantes de nuestros sistemas escolares se califican según cómo acepten, memoricen y reciten o escriban lo que se les ha enseñado, sea cierto o falso. La educación ha dado acogida universal a la fábula de la evolución. La evolución es el intento del ateo por explicar la existencia de una obra creada sin la preexistencia del creador. Hace caso omiso de Dios y de esta manera se enceguece ella misma ante el misterio de qué y quién es Dios. La creación es material y visible, por lo tanto parece real. El sistema educativo es enteramente materialista. El concepto científico moderno niega la existencia de lo invisible y lo espiritual. Empero, todos nuestros problemas aparentemente insolubles y los males de este mundo son de índole espiritual. Cité arriba el primer capítulo de la epístola a los romanos. El versículo 28 dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es muy poco o nada lo que se enseña acerca de Dios y aún en la escuela primaria el concepto básico, el que da el enfoque para todo el conocimiento, es la evolución. Es de extrañar, pues, que los eruditos ignoren qué y quién es Dios. Simplemente creen en lo que se les ha enseñado. Escribo poco después de mi segunda visita de 4 días a Pekín, como el primer dirigente religioso del mundo cristiano invitado a dirigirse a grupos grandes en la capital china. Había tenido una conferencia privada con el vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, Tang Xianlin, y ahora en esta segunda visita me reuní con Deng Xiaoping, jefe indiscutible de la China. Hablando con él, sabía que me estaba dirigiendo al funcionario que moldea actualmente el pensamiento y las creencias de más de 1.000 millones de personas, casi la cuarta parte de la población de la Tierra. La China es la nación más poblada del mundo. En tiempos muy antiguos, la religión de la China era el culto a los antepasados. Luego vino el confucianismo con su rival el taoísmo y más tarde el budismo, proveniente de la India. Después vino el cristianismo. Hoy la nación es comunista y atea.
Los dirigentes de la China me parecieron gente muy cordial, simpática y amigable, pero ciertamente no les interesa saber qué y quién es Dios. No intenté hablarles de estas cosas, pero sí afirmé ante dos grupos de dirigentes muy importantes lo que Dios va a hacer muy pronto, y anuncié este libro que estoy escribiendo ahora. El segundo país del mundo en términos de población es la India. ¿Qué saben ellos acerca de qué y quién es Dios? Rusia ocupa el tercer lugar en población. Allí existió el cristianismo ortodoxo ruso y ahora el ateísmo. No condeno ni juzgo a estos pueblos. Creo que son tan bien intencionados como cualquier otro. Dios no los está juzgando ahora, como explicaré más tarde. Él tampoco los condena. Los ama y los llamará a la salvación eterna a su debido tiempo. Pero ellos no saben qué ni quién es Dios. Los egipcios de la antigüedad adoraban a Isis y Osiris. Los griegos y romanos tenían sus dioses mitológicos como Júpiter, Hermes, Dionisio, Apolo, Diana y muchos más, pero no sabían, y sus pueblos no saben hoy, qué y quién es Dios. ¿Por qué? La cita del primer capítulo de Romanos ya nos ha dado una respuesta. Ignoraban al Dios verdadero por voluntad propia. Pero ¿por qué? ¿Por qué querían ser ignorantes? Romanos 8:7 dice claramente que la mente natural del hombre es hostil contra Dios. Esto no significa necesariamente que todas las mentes inconversas sean activa e intencionalmente hostiles. La mayoría de los seres humanos guardan una hostilidad pasiva contra Dios. Sencillamente no se detienen a pensar en Él. Si alguien menciona a Dios, se sienten incómodos y muchas veces tratan de cambiar el tema. Probablemente no se dan cuenta de que esta es una actitud hostil, pero es precisamente la razón psicológica por la cual evaden el tema. En otras palabras, la mayoría de las personas tienen una hostilidad pasiva contra Dios y no se dan cuenta. Sin comprenderlo activamente, prefieren que Dios las deje en paz y no se meta con ellas, excepto cuando tienen un problema muy grande y claman a Él. Las cosas espirituales, las cosas invisibles, son un misterio para estas personas. No las entienden, aunque son muy reales, porque no las ven. Y siendo un profundo misterio, niegan su existencia. Esta ignorancia voluntaria tuvo una causa y la Biblia nos explica cuál fue. Fue una causa dual. 1. Lo que ocurrió en la prehistoria y 2. Lo que Dios mismo instituyó después del pecado de Adán. Todo esto, que se explicará en los 2 capítulos siguientes, así como la causa de la creciente ola de males en nuestro mundo, se revelan claramente en la palabra del Dios Todopoderoso, que es la Santa Biblia. Esto se hará más claro a medida que avancemos. Pero antes, ¿qué revela la Biblia acerca de qué y quién es Dios? Dios se revela únicamente en este libro inspirado, pero la humanidad en general nunca le ha creído, es decir, nunca ha creído lo que Dios dice. Dios habló cara a cara con Adán y Eva, la primera pareja humana. Luego permitió que Satanás se acercara a ellos. Satanás indujo a Adán a la desobediencia por medio de su esposa. Nuestros primeros padres creyeron a Satanás cuando les dijo, «No moriréis», Génesis 3:4, siendo que Dios les había dicho, «Ciertamente morirás», Génesis 2:17, si tomaban del fruto prohibido. Cuando Jesucristo vino a la tierra y predicó 4000 años más tarde, contadísimas personas creyeron sus palabras, Hechos 1:15, aunque predicó el mensaje de Dios a varios millares. No es de extrañar, pues, que ninguna de las religiones, sectas y cultos, salvo la pequeña iglesia fundada por Jesucristo en el año 31 de nuestra era, crea a Dios. Las demás no creen lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios revela claramente qué y quién es Él, pero su ignorancia tiene una razón, como veremos más adelante. Ahora bien, exactamente qué y quién es Dios. ¿Cómo se revela? Ya citamos al apóstol Pablo cuando dijo a los atenienses que Dios es el creador que diseñó, formó y creó al hombre. El profeta Isaías cita estas palabras de Dios. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 40, 25, 26.
Mas aún Dios les dice a los escépticos: alegad por vuestra causa, dice el Eterno, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Isaías 41 del 21 al 24. Estos pasajes revelan el poder de Dios, pero no lo que Él es de una manera que lo haga real para el lector. Para esto debemos buscar otros pasajes en las Escrituras. Dios es el creador de todo cuanto hay en el vasto universo, las estrellas, las galaxias en el espacio cósmico, la tierra, el hombre y todo lo que hay en la tierra. Esto nos dice qué es Dios, nos dice qué hace. Dios crea, diseña y da forma, da vida. Él es el gran dador y su ley es su camino de vida, es el camino del dar, no el del obtener, que es el camino de este mundo. Ahora bien, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Al respecto ha habido muchas conjeturas. Algunos creen que Dios es simplemente el bien, las buenas intenciones que hay dentro de cada ser humano. En otras palabras, Dios sería simplemente una parte de cada individuo. Otros han imaginado que Dios es un ídolo de oro o plata o tallado en madera, piedra u otro material. Mientras Moisés se comunicaba con Dios en el monte Sinaí, los israelitas pensaron que Dios era algo así como un becerro de oro. Muchos creen que Dios es un personaje único, individual y supremo. Otros creen que es un espíritu. Pero la enseñanza generalmente aceptada en el cristianismo tradicional es que Dios es una Trinidad, o sea, Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad, empero, ni siquiera aparece en la Biblia. La Biblia no enseña semejante doctrina. Sobre esto volveremos más tarde. Ahora, volvamos al principio, a la prehistoria. Si a usted le preguntaran en qué parte de la Biblia se encuentra la primera descripción de Dios en el tiempo más remoto de su existencia, probablemente respondería que en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. ¿Es correcto? No es correcto. Cronológicamente, la primera revelación de qué y quién es Dios aparece en el Nuevo Testamento, en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1 del 1 al 4. El verbo en este pasaje es una traducción de la palabra griega logos, que significa vocero, palabra o pensamiento revelador. Es el nombre empleado aquí para indicar un ser individual. Pero, ¿qué o quién es este logos? Veamos la explicación en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nació como Jesucristo, fue carne y hueso. Tenía un cuerpo físico, de manera que lo podían ver y tocar. Pero, ¿qué era? ¿Era como Dios, como el Logos? Esto se responde en Juan 4:24. Dios es espíritu y el espíritu es invisible. Sabemos qué forma tenía como el hombre Jesús, pero ¿qué forma tenía siendo el Verbo? Esto lo explicaremos más adelante. El Verbo, pues, es un ser que se hizo carne, que fue engendrado por Dios y que al ser engendrado se convirtió en su Hijo y Dios en su Padre. Mas en aquel momento prehistórico al que se refiere el primer versículo del Evangelio de Juan, el Verbo aún no era Hijo de Dios. Él se despojó de su gloria como ser espiritual divino para ser engendrado como ser humano. Se convirtió en Hijo de Dios más tarde cuando fue engendrado por Dios y nació de la Virgen María. Aquí en el principio, pues, vemos reveladas dos personas. Una es Dios, y con Dios había en aquella época prehistórica otra persona que también era Dios, que más tarde fue engendrada y nació como Jesucristo. Estas dos personas eran espíritu, que es invisible para el ojo humano a menos que se manifieste de una manera sobrenatural. En la época descrita en el versículo 1, Jesús no era todavía el Hijo de Dios y Dios no era su Padre. Hay algo más acerca de la preexistencia de Jesús en el capítulo 7 de Hebreos.
Hablando de Melquisedec, rey de Jerusalén en tiempos de Abraham, dice que también era el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec había existido desde toda la eternidad, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 3. Como Melquisedec era semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre, y como Jesucristo es sumo sacerdote ahora, entonces Melquisedec y Jesucristo son la misma persona. Por lo tanto, Cristo fue sin padre, sin madre, sin genealogía, en tiempos de Abraham, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Dios también había existido eternamente junto con el Verbo. Jesús, cuando era el Verbo, era un ser inmortal que había existido siempre. Jamás hubo un momento en que no existiera. Él no tiene principio de días. Entonces era semejante al Hijo de Dios, pero no era el Hijo de Dios. Él también era Dios junto con Dios. Estos pasajes muestran que en el principio, antes de que se hubiera creado cosa alguna, el Verbo estaba con Dios y al mismo tiempo el Verbo era Dios. ¿Cómo se explica esto? El hijo de un hombre de apellido Pérez puede estar con Pérez, su padre, y al mismo tiempo es Pérez porque toma el nombre de su padre. Pero es una persona diferente. Está con su padre Pérez y al mismo tiempo es Pérez. La única diferencia en esta analogía es que en el momento de Juan 1:1 el Verbo todavía no era el Hijo de Dios, pero estaba con Dios y también era Dios. No eran padre e hijo, pero eran el fundamento de lo que había de convertirse en la familia de Dios. Esa familia se compone ahora de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo y de muchos seres humanos que ya han sido engendrados como hijos e hijas de Dios. Romanos 8:14, 16, 2 de Corintios 6, 18, 1 de Juan 3:2, y que constituyen la iglesia de Dios. Este aspecto de familia, la familia de Dios, es de importancia vital y se explicará en detalle más tarde. Pero, ¿dónde estamos ahora? Mucho antes de que existiera algo más, había dos seres supremos inmortales que habían existido siempre. Es difícil para la mente humana captar el sentido de siempre, pero también le es difícil captar lo que es la electricidad, y sin embargo todos sabemos que la electricidad existe y que es real. Volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué y quién es Dios? Antes de que existiera cosa alguna, estaban Dios y el Verbo compuestos de espíritu, no de materia, mas no por ello eran menos reales. Eran dos personas, no tres. El versículo 3 de Primera de Juan dice que todas las cosas, el universo, fueron creadas por el Verbo. Esto se entiende mejor si le agregamos Colosenses 1:16 que dice, hablando de Jesucristo, todo fue creado por medio de Él. Expliquemos. En la primera semana de enero de 1914 visité al famoso fabricante de automóviles Henry Ford para entrevistarlo para una revista que quería publicar un artículo sobre su nueva y revolucionaria política salarial de $5 diarios. Me reuní con el señor Ford en el edificio administrativo. Vestía traje de calle, camisa blanca y corbata. Del otro lado de la calle vi una gran fábrica donde laboraban millares de obreros vestidos de overol ante sus máquinas impulsadas por energía eléctrica. Se decía que el señor Ford hacía los automóviles, pero él los hacía por medio de estos obreros que a su vez se valían de las máquinas y de la energía eléctrica. De la misma manera, Dios el Padre es el Creador, pero creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Jesús es el Verbo, está escrito, Él dijo y fue hecho, Salmos 33:9. Dios le dice a Cristo lo que debe hacer, Juan 8:28-29. Luego Jesús habla como el obrero y el Espíritu Santo es la fuerza que responde y hace lo que Jesús ordena. Por eso leemos en Colosenses 1 a partir del versículo 12. Dando gracias al Padre, el cual nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, tiene la misma apariencia, la misma forma y el mismo carácter, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículos 12-13 y del 15 al 17.
La palabra de Dios, pues, revela que Dios y el Verbo, dos personas supremas, existieron siempre y antes de que se hubiera creado cosa alguna, incluso la tierra y el universo entero. En los pasajes citados arriba vemos que Cristo tenía la misma imagen, o sea, la misma forma de Dios. Quizá Dios parezca más real para usted cuando comprenda que tiene forma de ser humano. De esto daremos más pruebas. Hubo un tiempo en que estas dos personas existían, pero no existía nada más. La Biblia no menciona a una tercera persona. ¿Se limita entonces Dios a dos personas? La falsa doctrina de la Trinidad limita a Dios a tres personas, pero Dios no está limitado. Tal como Él lo revela vez tras vez, su propósito es reproducirse a sí mismo hasta llegar a ser, probablemente, miles de millones de seres divinos. Es la falsa enseñanza sobre la Trinidad la que limita a Dios, niega su propósito y evidentemente ha engañado a todo el mundo cristiano. Tanto Dios como el Verbo son espíritu y proyectan su espíritu. Para ilustrar esto, me permito dar un ejemplo. Gracias al sentido de la vista podemos ver algo que está al otro lado de un cuarto. También podemos ver el sol y aún estrellas muchísimo mayores que nuestro sol, con la diferencia de que están más lejos. No obstante, por medio de la vista no podemos efectuar cambios en esos objetos. Dios puede proyectar su espíritu a cualquier lugar, no importa cuán lejos esté, pero al mismo tiempo puede ejercer su poder y efectuar cambios a voluntad en esos objetos. Dios es entonces un ser omnipresente. ¿Quién sabe cuánto tiempo Dios y el Verbo pensaron, planearon y diseñaron antes de empezar a crear? Pero la materia, o sea, la Tierra, las estrellas, las nebulosas y las galaxias, no fue lo primero que crearon. Antes de crear la materia, crearon ángeles. Dios habla de la creación de la Tierra en el capítulo 38 del libro de Job. Dice que cuando creó la Tierra todos los ángeles alababan y se regocijaban. Versículo 7. Por lo tanto, los ángeles ya existían cuando se creó la Tierra. En Génesis 1:1 se dice que Dios creó la tierra y los cielos, dando a entender que el universo material se creó simultáneamente con la tierra. Esto se dice claramente en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el eterno Dios hizo la tierra y los cielos. Sin embargo, la palabra día en este contexto no se refiere necesariamente a un día de 24 horas, sino a cierto espacio indeterminado de tiempo. Esto pudo haber sido hace miles de millones de años. Antes de la creación del hombre hubo ángeles en la tierra. Como los ángeles son seres espirituales inmortales, pudieron haber estado aquí millares o aún millones de años antes del hombre. Dios no revela cuánto tiempo fue. La tierra fue morada de los ángeles primero, pero Judas 6 nos dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, en la tierra. Ahora veamos más detalles sobre qué y quién es Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. ¿Por qué es irreal para tantas personas? Porque Dios y el Verbo no se componen de materia, sino de espíritu. No son carne y hueso como los humanos. Dios es invisible al ojo humano. Colosenses 1:15. No parece real. Para que algo parezca real, la mente quiere ver una forma. Pero aunque Dios se compone de espíritu y no de materia visible, la verdad es que Él sí tiene forma. ¿Cuál es la forma de Dios? En Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sabemos cuál es la imagen y forma del hombre. Esta es la imagen y forma que tiene Dios. En varias partes de la Biblia se revela que Dios tiene rostro, ojos, nariz, boca y oídos. Tiene cabello. Se revela que Dios tiene brazos y piernas, y Dios tiene manos y dedos. Ningún ave, pez, insecto ni mamífero tiene manos como las del hombre. Si algún otro ser viviente que conocemos tuviera una mente para pensar, pero careciera de manos y dedos, no podría diseñar y hacer cosas como el hombre. Dios tiene pies y dedos en los pies. Tiene un cuerpo, tiene una mente. Los animales tienen un cerebro, mas no la facultad mental del hombre. Si conocemos el aspecto de un hombre, conocemos la forma y el aspecto de Dios, pues Él hizo al hombre a su imagen, según su propia semejanza.
Uno de los discípulos de Jesús le preguntó qué apariencia tenía Dios el Padre. Jesús le respondió: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9. Jesús se parecía al Padre. Jesús era Dios con nosotros. Mateo 1:23. Él era hijo de Dios. ¿Cómo era su aspecto físico? Era el de un hombre, porque también era hijo de hombre. Se parecía tanto a los demás judíos de su época que sus enemigos tuvieron que sobornar a Judas para que lo señalara y lo identificara entre la gente. Sabemos pues que Dios tiene la misma forma del hombre. También sabemos que se compone de espíritu y no de materia como el hombre. El espíritu es invisible para nuestros ojos a menos que se manifieste por un proceso especial. Y si se manifestara así, veríamos tanto a Dios el Padre como a Cristo glorificados en el cielo, con el rostro de forma humana pero resplandeciente como el sol, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido y su cabellera blanca como la nieve. Apocalipsis 1, del 14 al 16. Pero lo más importante es la naturaleza de Dios, su carácter. No podemos saber cómo es Dios si no conocemos su carácter. El carácter tanto de Dios el Padre como de Jesucristo es de santidad espiritual, de justicia y perfección absolutas. Ese carácter se puede resumir en una palabra: amor, que se define como un interés altruista y generoso. Amar es dar, servir, ayudar, compartir. No es obtener. Es el camino que no conoce la codicia, la lascivia, la vanidad, el egoísmo, la competencia, el conflicto, la violencia ni la destrucción. No conoce la envidia ni los celos, el resentimiento ni la amargura. La naturaleza inherente de Dios es el camino de la paz, la justicia, la misericordia, la felicidad y la alegría, que irradian de Él hacia todos los que Él ha creado. El Verbo y Dios vivían. ¿Qué hacían? Creaban. ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su estilo de vida? Su estilo o camino de vida era el camino de su carácter perfecto, el camino del amor altruista. Cuando Jesús fue bautizado, Dios el Padre dijo: «Este es mi Hijo amado», Mateo 3:17. Dios amaba al Verbo y el Verbo amaba a Dios y lo obedecía en todo. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo, Amós 3:3. Ellos estaban plenamente de acuerdo y cooperaban en todo. Dos no pueden andar juntos en paz continua si uno de ellos no es el jefe o cabeza. Dios era el jefe. Su camino de vida, o sea, su manera de vivir, produjo paz, cooperación, alegría y realizaciones. Este camino de vida se convirtió en ley. Una ley es un código que rige la conducta o las relaciones entre dos o más personas. Las reglas de una competencia deportiva podrían considerarse la ley del juego. Si hay una ley, debe haber una sanción por su infracción. No puede haber ley sin una sanción cuando se viola. La existencia misma de una ley presupone un gobierno. El gobierno es la administración y aplicación de la ley por parte de uno que tiene autoridad. Esto supone la necesidad de un liderazgo con autoridad, de alguien que mande. Cuando existían los únicos seres con vida consciente, Dios era el jefe, el que tenía el mando. Así pues, aun cuando los únicos seres vivos y conscientes eran Dios y el Verbo, había un gobierno con Dios a la cabeza. El gobierno de Dios es necesariamente un gobierno de arriba hacia abajo. No puede ser un gobierno por consentimiento de los gobernados. Sus leyes provienen de Dios, no son materia de legislación por parte del pueblo. Los gobernados no dictan la manera como el gobierno ha de regirlos. Como Dios creó otros seres vivos pensantes y conscientes, este hecho necesariamente indica que el gobierno de Dios hubo de extenderse sobre toda la creación, con Dios como su gobernante supremo. Nuestra civilización humana se ha apropiado la prerrogativa de crear leyes. Los gobiernos humanos, bien sean municipales, departamentales, estatales o nacionales, tienen cuerpos legislativos, consejos municipales, legislaturas estatales, congresos nacionales, etc. No obstante, 6.000 años de experiencia humana han demostrado la incapacidad total de los seres humanos para discernir entre el bien y el mal, o para formular leyes de conducta y relaciones humanas.
Los cuerpos legislativos humanos han hecho tantas leyes que a un agente de policía promedio no le es posible recordar siquiera el 20% de las leyes en cuyas violaciones él debe intervenir. Algunos quizá recordarán una tira cómica que se titulaba «Debería haber una ley». Esta tira cómica se reía del hecho de que los legisladores han hecho tantas leyes y, sin embargo, no han podido abarcar todas las posibilidades de infracción. La ley de Dios es espiritual y puede resumirse en una palabra simple, pero que todo lo incluye. Esa palabra es amor. La ley de Dios para guiar a la conducta humana se subdivide en dos grandes mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. Estos, a su vez, se subdividen en 10 mandamientos. Jesús magnificó esta ley enseñando cómo su principio se extiende hasta abarcar prácticamente toda infracción posible. El tercer capítulo de Segunda de Corintios enseña que la ley de Dios ha de aplicarse en principio. Esta ley se resume en una sola palabra: amor. No obstante, es tan perfecta que al aplicar su principio es una ley completa. Solo hay un legislador perfecto: Dios. Téngase presente que el gobierno de Dios se basa en la ley de Dios, que es el camino de vida del amor altruista, la cooperación, el interés por el bien de los gobernados. Y esta ley de Dios produce paz, felicidad y cooperación mediante la obediencia. Volvamos ahora a Génesis 1:1. En el principio, Dios, esto fue escrito por Moisés tal como Dios lo inspiró. Moisés escribió en hebreo y la palabra hebrea traducida como Dios es Elohim. Esta palabra es un sustantivo o nombre de forma plural, pero en su uso gramatical suele ser singular. Es como las palabras familia, iglesia, grupo. Una familia formada por 2 o más miembros, una iglesia compuesta de muchos miembros, un grupo de varias personas. Se refiere precisamente a las mismas personas que componen a aquel Dios único que encontramos en Juan 1:1, el Verbo y Dios. Cada una de estos dos seres divinos es Dios. En otras palabras, Dios es una familia de personas, que ahora se compone solamente de 2, Dios el Padre y Cristo el Hijo. Pero si el Espíritu de Dios mora en uno y éste es guiado por el Espíritu, entonces es un Hijo engendrado de Dios. Romanos 8:14. Cuando Cristo regrese a la tierra con poder y gloria supremos para establecer el reino de Dios y restaurar el gobierno de Dios que Lucero abolió, entonces todos los que estén llenos del Espíritu de Dios y sean guiados por Él se convertirán en hijos nacidos de Dios. Entonces el gobierno de Dios será restaurado en la tierra y la familia de Dios gobernará las naciones. La doctrina de la Trinidad limita a Dios a 3 personas. Destruye el Evangelio de Jesucristo porque este Evangelio es la buena noticia del venidero reino de Dios, la única esperanza de este mundo y sus confundidos habitantes. La Trinidad es una doctrina de la gran religión falsa llamada en Apocalipsis 17:5 Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mediante esta y otras doctrinas, Satanás ha engañado al cristianismo tradicional. La enseñanza generalmente aceptada en el cristianismo tradicional es que Dios es una Trinidad, o sea, Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo entró esta doctrina en el cristianismo tradicional? Decididamente no vino de la Biblia. He citado Apocalipsis 12:9, según el cual todas las naciones han sido engañadas por Satanás el diablo. ¿Cómo fue que el diablo astuto introdujo semejante doctrina en el cristianismo? La historia es interesante. Parece increíble que un ser como Satanás haya engañado no solo al mundo en general, sino también al cristianismo, la religión que lleva el nombre de Cristo y que se supone la verdadera. Pero lo hizo. Lo hizo por medio de su gran iglesia falsa fundada en el año 33 de nuestra era por Simón el Mago, a quien el capítulo 8 del libro de los Hechos describe como el jefe de la religión babilónica de los misterios en Samaria. En Segunda de Reyes 17, de 23 y 24, leemos que Salmanásar, rey de Asiria, quien había invadido y conquistado el reino del norte, el reino de Israel, deportó al pueblo de Samaria, al norte de Jerusalén, y lo reemplazó con gente que profesaba la religión babilónica de los misterios. Eran gentiles, desde luego. En tiempos de Cristo habitaban la zona al norte de Jerusalén. Los judíos de Judea los despreciaban llamándolos perros. Aún en el primer siglo de nuestra era seguían aferrados a esta religión pagana de los misterios.
En el año 33, 2 años después de que Jesucristo desde el cielo fundara la Iglesia de Dios en el día de Pentecostés, el diácono Felipe, que más tarde fue evangelista, viajó a Samaria predicando el Evangelio de Cristo. Aquel Simón el mago vino con la multitud a oírlo. Simón había encantado a los pobladores de la tierra, quienes lo seguían como su jefe dentro de la gran religión de los misterios, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Hechos 8:10. Cuando muchos creyeron las prédicas de Felipe acerca del reino de Dios, fueron bautizados, y con ellos Simón. Luego Simón se dirigió a los apóstoles Pedro y Juan y les ofreció dinero a cambio de que le dieran el poder para impartir el Espíritu Santo a quienes él impusiera las manos. Pedro lo reprendió fuertemente, pero de todos modos Simón se proclamó apóstol cristiano y le puso el nombre de cristianismo a la religión babilónica de los misterios. Adoptó la doctrina de la gracia para perdón de los pecados, algo que las religiones paganas no tenían, pero convirtió la gracia en licencia para desobedecer a Dios. Judas 4. Aspiraba a convertir su religión pagana, que ahora llevaba el nombre de cristianismo, en una religión universal para ganar así el dominio político del mundo. Simón, Pedro, con su religión falsificada, no logró esto durante su vida, pero los dirigentes que le sucedieron, habiendo trasladado su sede a Roma, pudieron, más tarde, controlar políticamente el Imperio Romano y su prolongación medieval llamado el Sacro Imperio Romano. Este mismo imperio está actualmente en vías de restauración en Europa. Para fines de la sexta década del primer siglo, gran parte del Medio Oriente había abandonado el Evangelio verdadero para adoptar otro falso. Gálatas 1, 6, 7. En la década del 90, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Poco después, la iglesia fundada por Simón en el año 33 pretendió convertir la Pascua cristiana en una ceremonia babilónica que ahora se llama la Pascua Florida. Cristo había cambiado solamente su forma, o sea, sustituyó el sacrificio del cordero por pan ácimo y vino. Muerto el apóstol Juan, un discípulo suyo de nombre Policarpo protagonizó una controversia con el jefe de la iglesia iniciada por Simón acerca de la Pascua bíblica y la Pascua Florida. Más tarde, otro discípulo del verdadero cristianismo llamado Polícrates participó en un debate aún más acalorado sobre la misma cuestión. Esta batalla teológica se llamó la controversia cuartodecimana. Polícrates sostuvo, como había enseñado Jesús y los primeros apóstoles, que la Pascua debía observarse en su nueva forma cristiana introducida por Cristo y apoyada por el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, con pan ácimo y vino en vez del sacrificio de un cordero en la tarde del 14 de Nisán, primer mes del calendario sagrado, pero sus contendores insistían en que debía celebrarse en domingo. Más o menos al mismo tiempo surgió otra controversia entre el doctor Arrio, dirigente cristiano de Alejandría que murió en el año 336 de nuestra era, y otros obispos acerca de la Trinidad. El doctor Arrio se opuso rotundamente a la doctrina de la Trinidad y tuvo muchos seguidores. En el año 325, el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea para resolver las controversias. Constantino no era cristiano todavía, pero asumió el control como jefe político. El concilio aprobó la doctrina de la Pascua Florida y de la Trinidad. Constantino, gobernante civil, las convirtió en ley, mas no pudo convertirlas en verdad. Satanás ha engañado a todo el mundo respecto de la naturaleza de Dios, qué y quién es Dios, y respecto de Jesucristo y el Espíritu Santo. También respecto del gobierno de Dios, el cual está basado en la ley espiritual de Dios. Más aún, lo ha engañado respecto de qué es el hombre y por qué existe, qué es la salvación y cómo se recibe, cuál es el evangelio verdadero, qué es la iglesia y por qué existe, y qué ocurrirá en el futuro. La palabra Trinidad no aparece en ningún lugar de la Biblia. A medida que sigamos, va a quedar perfectamente claro que Dios no se ha limitado a ninguna Trinidad. Esta sorprendente realidad, una vez comprendida, es la revelación más extraordinaria que la mente humana pueda recibir. El primer concepto o enseñanza acerca de la Trinidad surgió en la segunda mitad del siglo II, muchos años después de haberse terminado de escribir el Nuevo Testamento.
El cristianismo falso originado por Simón el Mago la promovía fuertemente junto con la Pascua Florida de origen igualmente pagano. La verdadera Iglesia de Dios se opuso enérgicamente. La controversia se hizo tan violenta que amenazó la paz del mundo. Por eso el emperador Constantino, a la sazón pagano, convocó el concilio de Nicea para resolver el asunto. Los seguidores del emperador romano eran muchísimo más numerosos que los miembros de la Iglesia de Dios perseguida. En el libro del Apocalipsis hay una profecía acerca de estas dos iglesias. El capítulo 12 habla de la verdadera Iglesia de Dios, víctima de persecuciones. Jesús la llamó manada pequeña, Lucas 12:32. En Apocalipsis 17 encontramos la profecía acerca de la iglesia falsa, una iglesia muy grande que Dios llama misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, versículo 5. Esta se alineó con los gobiernos políticos y se montó sobre ellos. El mundo entero quedará atónito, versículo 8, cuando este sacro imperio romano medieval reviva como entidad religiosa y política. Ahora mismo está en las etapas preliminares de su formación a partir del mercado común europeo. Solamente hay un pequeño pasaje en la versión Reina Valera de la Biblia que los defensores de la Trinidad pueden esgrimir para apoyar su doctrina. Este pasaje aparece en 1 de Juan 5, 7, 8. Y lo ponemos entre corchetes en la siguiente cita, porque tres son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Las palabras que se encuentran entre corchetes fueron agregadas por quienes publicaron la traducción de la Vulgata, probablemente a comienzos del siglo IV. No aparecen en ninguno de los manuscritos anteriores. Se agregaron a la Vulgata en el calor de la controversia entre Roma y el doctor Arrio y el pueblo de Dios. Los comentarios bíblicos explican que estas palabras jamás formaron parte del manuscrito del apóstol Juan ni de las primeras copias del mismo. En sus 3 epístolas y en el Apocalipsis el apóstol Juan habla del Padre y su Hijo, 1 de Juan 1:3, pero nunca del Padre y el Verbo, excepto en esta porción espuria de 1 de Juan 5, 7, 8. El archiengañador Satanás tuvo una razón para querer agregar este versículo a la Vulgata, el cual ha pasado a muchas versiones modernas. La doctrina de la Trinidad anula por completo el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio es el mensaje que Jesucristo trajo de Dios el Padre, la buena nueva acerca del venidero reino de Dios. Esto es lo que Satanás más desea suprimir y acabar. A medida que prosigamos, esto se hará más claro. Cierto evangelista muy conocido dice: cuando empecé a estudiar la Biblia hace años, la doctrina de la Trinidad fue uno de los problemas más complejos que hubo que afrontar. Nunca lo resolví completamente, pues contiene un aspecto de misterio. Aunque no lo entiendo plenamente hasta el día de hoy, lo acepto como revelación de Dios. Explicar e ilustrar la Trinidad es una de las tareas más difíciles del cristiano. También suele esgrimirse como argumento el hecho de que en algunos idiomas, por ejemplo el inglés, se emplea el pronombre masculino para referirse al Espíritu Santo. Este es un descuido, pues en otros pasajes sí se ha utilizado correctamente el pronombre neutro que indica no una persona sino una cosa. En el idioma español el pronombre utilizado es el cual, que puede referirse tanto a una persona como a una cosa. Esto lo vemos, por ejemplo, en el pasaje que describe la primera venida del Espíritu Santo para fundar la Iglesia de Dios aquel día memorable de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó del cielo en forma audible como un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego el Espíritu Santo se apareció, se manifestó, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. En el versículo 18, Pedro cita al profeta Joel: derramaré de mi espíritu. El Espíritu Santo puede derramarse como el agua. ¿Acaso una persona se derrama de una a otra, por ejemplo, de Dios a los que estaban reunidos? Juan 7:37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y nuevamente leemos en Hechos 10:45 de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por último, resumiremos brevemente lo que hemos dicho hasta ahora. Dios es una familia compuesta en la actualidad de dos personas, las dos personas de Juan, uno del 1 al 4, pero con muchos millares ya engendrados mediante el Espíritu de Dios, que conforman la verdadera iglesia de Dios y que pronto nacerán como miembros de la misma familia divina al regreso de Cristo. Jesucristo, por su resurrección, nació como Hijo Divino de Dios, Romanos 1:4, y fue el primero que nació así en la familia divina, Romanos 8:29. Dios y Jesucristo se componen de espíritu. Tienen forma humana pero con ojos como llamas de fuego y rostro que resplandece como el sol con toda su fuerza. Dios es creador de todo lo que existe. Tanto Él como el Verbo, que se convirtió en Jesucristo, han existido eternamente y antes de todo lo demás. De ellos emana el Espíritu de Dios por el cual Dios es omnipresente y omnisapiente. Dios el Padre es el Padre divino de la familia de Dios, en la cual nacerán todos los cristianos verdaderamente convertidos.